Me importa un rábano si acaba congelándose o sepultado por la nieve, o si se lo come algún oso allá afuera. No quiero ese mugroso animal en mi casa, así que les ordeno que lo saquen en este mismo instante», gritó el padre muy enojado. «Pero papá está herida. Al menos deja que se quede hasta que su patita se haya curado», rogaba el más pequeño de ellos. «¿Y a mí qué me importa si está herido? Debieron haberlo dejado tirado donde lo encontraron. Ya a estas alturas sería un estorbo menos andando en las calles y comiéndose nuestras gallinas. Hágase a un lado», ordenó, y entonces la tomó por el pellejo y la echó a la calle de una patada. La pobre perrita, con la cola gacha, se fue cojeando y llorando hasta desaparecer entre la helada nieve. Rick tenía apenas 7 años cuando, al ir de visita a casa de uno de sus primos, un enorme y algo aterrador pastor alemán lo atacó y dejó en su rostro una enorme cicatriz que llevaría consigo de por vida. Pese al aspecto del animal, lo cierto era que él había estado molestándolo durante largo rato hasta que el perro enfureció y acabó dándole una gran mordida directo a la cara. El incidente desató un terrible conflicto entre su tío y su padre, pues mientras este último le exigía a su hermano que sacrificara al animal como castigo por lo que le había hecho al pequeño, el otro hombre se negaba rotundamente, ya que decía conocer muy bien a su mascota y saber que no era capaz de atacar a nadie sin motivo alguno, a menos que él le diera la orden. «Tu hijo debe haberle hecho algo para que se enfureciera de esa manera. Si tú no has sabido enseñarle que las mascotas no son objetos, sino seres vivos a los que se deben respetar y tratar con cariño, debes asumir las consecuencias. No tienes ningún derecho a venir a exigirme que reprenda a Spike de esa manera tan inhumana por un error que no cometió», gritaba el tío, quien al ver que su hermano, sin importar sus palabras, seguía exigiendo el sacrificio del animal, les pidió que se marcharan de su propiedad y no regresaran nunca más. Aquella pelea trajo como consecuencia que la familia de Rick tuviese una de las peores crisis económicas luego de que la pequeña fábrica de muebles que los hermanos tenían también se disolviera, y como su tío era dueño de la mayoría de las herramientas que se usaban allí, su padre prácticamente se quedó sin instrumentos con qué trabajar por su propia cuenta. Esto y el trauma que le dejó la gran marca que quedó grabada para siempre en su rostro hizo que Rick desarrollara un profundo odio hacia los perros y animales en general. Ya de adulto, habiendo heredado las habilidades de su padre, Rick se convirtió en un excelente carpintero. Sin embargo, su carácter impulsivo y obstinado nunca le permitió ser capaz de emprender su propio negocio, ya que acababa espantando a sus clientes con su actitud y tampoco conservaba un empleo más de unos cuantos meses, pues siempre terminaba enemistándose con sus compañeros de trabajo y a sus patrones no les quedaba más opción que echarlo para poder mantener el orden entre sus empleados. No fue sino hasta que conoció a Marilyn, la hija del dueño de una pequeña carpintería en la zona norte de su pueblo, quien fue la única mujer capaz de verlo con ojos de amor y ayudarlo finalmente a conservar un empleo. Con su infinita paciencia y dulzura, la tierna Marilyn era capaz de calmar el intolerable genio de Rick y servir de mediadora entre él y los demás empleados, o incluso su propio padre, para que resolvieran los conflictos de la mejor manera posible. Tras quedarse embarazados de su primer bebé, el peculiar matrimonio se fue a vivir a una pequeña cabaña que quedaba al pie de uno de los bosques más hermosos de la región, al que la mayoría de las personas iban a buscar leña para llevar a sus hogares. Marilyn adoraba el lugar,
ya que en él podía contemplar la naturaleza y compartir a escondidas de su marido con las decenas de animales que vivían en sus alrededores. 10 años más tarde, cuando uno de los inviernos más intensos sacudía a la nación, Ariadna y Abel, sus 2 encantadores pequeños, jugaban en su habitación y vieron a través de la ventana un pequeño bulto de pelos caer desplomado sobre la nieve frente a su casa. Aprovechando que su madre se hallaba ocupada en los quehaceres del hogar, estos abrieron sigilosamente la puerta y fueron rápidamente a investigar de qué se trataba. «¡Está herida!», exclamó Abel al ver a la enorme perra que parecía una gran bola de pelos marrones tendida sobre la nieve con una mancha de sangre fresca en una de sus patas. «Debemos llevarla adentro para curarla», propuso Ariadna, agachándose para intentar cargarla. «Pero sabes que papá no soporta a los animales. Si descubre que tenemos a uno, se pondrá furioso y quién sabe lo que le hará. Solo debemos esconderla bien hasta que se recupere, Abel. No podemos dejarla aquí». Entre los 2 llevaron a su nueva amiga peluda hasta el ático y buscaron toallas y agua limpia para asearla. Luego de vendarle la herida, le ofrecieron un poco de comida y ésta pareció reponerse, pues comenzó a lamerlos y a agitar su cola muy cariñosamente. La cena transcurría con normalidad hasta que un pequeño chillido puso en alerta a Rick, quien con cara de enojo comenzó a buscar de dónde había provenido. «Me importa un rábano si acaba congelándose o sepultado por la nieve o si se lo come algún oso allá afuera. No quiero ese mugroso animal». Marilyn, por primera vez en 20 años, se enojó con él, así que luego de darle un gran regaño, lo envió a dormir al sofá, pero en lugar de ello, solo tomó su abrigo y se marchó diciendo entre dientes que preferiría pasar la noche en el bar que congelándose en ese ruidoso mueble. Eran las 10 de la mañana, cuando un grupo de leñadores caminaba por el bosque y vieron una especie de bulto cubierto de nieve sobre el suelo a unos pocos metros de un árbol. Al acercarse más, cayeron en cuenta de que era la perrita que los hijos de Rick habían rescatado, por lo que entonces comenzaron a llamarla para que se acercara hasta ellos. Pero a pesar de que los miraba y agitaba su cola, no hubo forma en que lograran que se moviera de allí, y ésta solo se acomodaba más. Era como si estuviese intentando proteger u ocultar algo. Intrigados, los caballeros fueron hasta donde se encontraba y quedaron perplejos al descubrir de qué se trataba. La noche anterior, Rick acabó cambiando de parecer y prefirió ir a caminar por el bosque y drenar su enojo dando unos hachazos a un árbol. Jamás imaginó que al hacerlo, una rama cargada de nieve se desplomaría sobre él, dejándolo inconsciente sobre el suelo y cubierto de nieve.
Las bajas temperaturas que arreciaron conforme se adentró la noche probablemente lo habrían dejado sin vida, de no ser porque la tierna perrita con la que había sido tan despiadado lo encontró y, apartando la nieve con sus patas, se acomodó sobre su pecho, ofreciéndole su calor y soportando aquella dura intemperie para así mantenerlo a salvo hasta que alguien viniera a rescatarlo. Los hombres lo llevaron a toda prisa hasta el hospital más cercano y después uno de ellos fue corriendo a avisarle a Marilyn lo que había sucedido. Gracias a ese angelito de 4 patas y a los 2 hombres, Rick pudo recuperarse sin sufrir secuelas a pesar de las horas que pasó bajo el frío. Al enterarse de lo que la heroica perrita había hecho por él, Rick se quedó perplejo y sintió una profunda vergüenza al ver cómo, a pesar de haberla tratado de esa manera tan cruel, la noble mascota arriesgó su propia vida para salvar la suya. Ablandando su corazón, que hasta entonces parecía impenetrable, Rick se dirigió al centro veterinario donde todavía se recuperaba la noble perrita y, con una caricia que lo sorprendió a todos, le agradeció lo que había hecho por él. Semanas más tarde, sus hijos lograron convencerlo de que la adoptara y, aunque en un principio se negó, terminó accediendo y ahora, 5 años más tarde, Nala es su fiel compañera e incluso le ha hecho un espacio en su propia cama para que pueda dormir junto a él. No existe amor más puro que el de una mascota. Amémosla y démosle todo el cariño y respeto que se merece. Sin duda, Rick recibió una gran y valiosa lección. ¿No te parece? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Dale me gusta y suscríbete a este canal para que no te pierdas de más conmovedoras historias como estas. Ahora descubramos juntos esta reflexión a continuación.